Sabrina, que es contadora pública, con experiencia en la industria de oil y gas, minería y nuevos desarrollos energéticos, que actualmente está orientada a procesos de downstream en Refinería La Plata. Sabrina, Así es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. hola, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Después tenemos a Florencia, que es licenciada en Administración, graduada hace poquito en la delegación de Comodoro Rivadavia, que empezó en Pan American Energy como pasante y ahora trabaja ahí en la empresa. No sé si está. Florencia. Hola, ¿qué tal? Sí, acá Ah, estoy. hola. Ahí estás. Bien, también les presento a Natalia, que es licenciada en Administración. Ella trabaja en ExxonMobil y empezó en el área hace 3 años como administrativa en contratos en el área de compras y ahora está en planeamiento y control. Pero ella, el nombre del puesto lo hice en inglés y lo hice bien, seguramente mejor que yo. No sé si está Natalia por ahí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad hago una mini corrección. En realidad la Mm. parte administrativa la hice cuando hice una pasantía mientras Ah, estudiaba en el último año de la facultad y después mi primer puesto fue sí en compras como administradora de contratos y el último puesto en el que estoy actualmente en inglés es Planning and Stewardship Analyst, que básicamente es analista de planeamiento y control, y es el puesto en el que estoy actualmente. perfecto, gracias. Y tenemos también a Belén, que es contadora pública. Actualmente es analista de costos en el área de cemento de petroquímica. Cuenta con experiencia en análisis contable, costeo de procesos productivos y participación en lo que son los cierres prebalances para la organización, porque tuvo algunos crecimientos y cambios en su eh, trabajo. No sé si está Belén. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas Hola, tardes a todos. ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿querés que comience, Vani, el panel o vos querés saludar o Sí, decir sí, sí, sí. algo? No, no, ¿Sí? no, es todo tuyo. ¿Comenzamos? Sí, sí. Bien. Bueno, la idea de convocar a estas profesionales era poner en valor el rol de las graduadas en ciencias económicas y que nos cuenten un poco en principio lo que fue transitar primero la vida de estudiantes, ¿no? Como estudiantes en sus carreras y que luego ya empezaron con pasantías, con su trabajo, qué cambios observaron respecto a ser estudiante y luego empezar a trabajar y ver el mundo laboral en la vida real. No sé si querés empezar, Sabrina, vos, a Dale, contarnos. dale, ¿qué tal? Bueno, primero nada, gracias, gracias por la invitación, por por darme la oportunidad de participar en este panel que también he compartido por ahí, cursada con una que otra compañera, así que es un honor. Y comentarles más que nada de que la verdad que a mí lo que más me sorprendió de este cambio o la transición desde el mundo por ahí universitario al mundo laboral es darme cuenta que el mundo laboral en sí es mucho más dinámico de lo que imaginaba cuando estaba en la universidad. Siento que por ahí en la facultad vas adquiriendo bases técnicas muy sólidas, pero cuando empezás a trabajar entendés que los desafíos no pasan solo por lo técnico, sino que tenés que tener la capacidad de poder adaptarte lo más rápido posible, trabajar con otras personas de distintas especialidades, no solo de la misma profesión, sino te encontrás con otros profesionales de distintos ámbitos. También poder entender cómo gestionas prioridades en el día a día, poder tomar decisiones constantemente en un ambiente que va cambiando constantemente. Entonces, nada, por ahí yo estudié contador público, uno por ahí piensa o reconoce que, que todo su proceso va a ser un poco más lineal y sin embargo cuando vas al mundo laboral te das cuenta de que no, quizás no es todo tan lineal como parece, sino que hay un montón de caminos que se te empiezan a abrir y que por ahí terminás pasando en distintas áreas. Yo también ingresé como pasante, tuve un recorrido ya hace 6 años que estoy en la compañía, y fui pasando por distintas áreas en los que vas asumiendo nuevos desafíos y te das cuenta
que la universidad no te prepara para un único puesto, sino que te da todas esas herramientas para poder moverte en distintos roles, múltiples ámbitos, seguir aprendiendo constantemente, pero nada, que el mundo laboral no busca solo lo que sabes hoy, sino que tan rápido vas a ir adaptándote al aprender cotidianamente, más que nada eso. Perfecto. Y bueno, y con esto, Flor tiene una anécdota respecto a cuando estuvo transitando primero como estudiante y después en el mundo laboral. Flor, ¿nos querés contar relacionado a esto? Hola, bueno, a mí me pasó que durante toda la carrera yo como que pospuse el momento de la experiencia, del arrancar a trabajar. Dije, bueno, cuando esté llegando más al final, cuando ya me queden pocas materias por cursar, ahí arranco a trabajar. Y, y bueno, cuando se iba acercando tercero, cuarto, la pregunta del ¿qué experiencia tienen, chicos? Es como que era más recurrente y ahí yo me empecé a poner nerviosa. Cuando llega quinto año ya era todas y todos ya tenían su experiencia y yo seguía siendo, bueno, no tengo experiencia. Entonces ahí fue mi momento que dije, tengo que arrancar porque si no es el famosísimo título en blanco. Y bueno, también era como que no entendía por qué los profes nos insistían tanto en esto de que nosotros teníamos que tener experiencia. Y yo siempre que estudié, estudié re desde la teoría, desde lo que nos explicaban los profes, de un imaginario de cómo era trabajar, de lo que veían las películas, de lo que veían las series, de lo que te cuenta la familia, los amigos. Y claro, en el momento que yo arranco a trabajar, y particularmente cuando ya estaba casi terminando de cursar la carrera, me pasó que ahí pude ver cuál era el valor que tenía el tener una experiencia propia para lo que es el estudio. Porque a mí particularmente me pasó que yo como arranco como pasante, que era como una pasantía bastante tranquila, en la que me iban explicando de a poquito, yo también tenía el tiempo para observar todas estas cosas que yo ya tenía desde la teoría, que yo ya venía viendo en la carrera. em, entonces, cuando yo después me toca rendir los finales, era como que decía, wow, es como muchísimo más fácil estudiarlo ahora que, que lo puedo ver yo por mi propia cuenta en la realidad, en mi día a día, que cuando yo intentaba explicarlo de lo que me decía un amigo o de lo que me contaba el profe. Y bueno, Ujú. fue, la verdad, es como que me abrió los ojos. Bien, fue enriquecedor para vos. Qué bueno, qué lindo. Sí. Y en relación a esto, no sé quién quiere seguir, si Belén o Natalia, respecto a su mirada con estos aspectos. A ver, Belén, a ver qué se prepara. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder compartir este espacio, especialmente con mujeres. Así que muchas gracias a la Secretaría de Extensión por tenerme en cuenta. Y bueno, hablando, sumándome a la experiencia de Sabri y de la otra chica que no sé cómo Flor se llama, y Flor. Natalia. A Sabrina, Sabri Flor y la Natalia. conozco porque hemos cursado alguna que otra materia, hemos compartido. Y lo que más sorprende es cuando uno estudia en la facultad, estudia todo muy teórico, como, como que ves, digamos, la parte teórica segmentada. Y me uno a lo que decía Sabri, en la realidad es otra cosa. Vos te tenés que sumar al dinamismo de la realidad y uno generalmente ingresa para determinado puesto y a mí también me pasó de que en petroquímica entré como analista de pago a proveedores y hoy en día me encuentro como analista de costos. El traspaso de un área a otra me sirvió un montón. Por un lado, uno en la facultad ve, por ejemplo, el ingreso de facturas, el registro de cuestiones de hechos económicos y demás. Y a mí lo que me pasó fue que estando en Pago Proveedores pude entender todo este circuito, ¿no? De la contabilidad y ver desde el lado de adentro, digamos, cómo se tratan las retenciones, las percepciones, cosas que en la teoría es como que queda todo ahí muy raro. Después, por otro lado, particularmente PCR es una empresa que tiene tres áreas de negocio, petróleo, cemento y renovables. Yo me enfoco en lo que es cemento y cemento es la única actividad que tiene todo el proceso productivo completo, desde la materia prima hasta el producto terminado. Entonces está re bueno ver cómo eso
Uno que por ahí en costos ve esto de cómo se conforma el costo, la materia prima, los costos indirectos y demás, y después lo ves en la realidad. Todo eso se tiene que traducir, todo lo que uno ve en la fábrica, después se tiene que traducir en el precio, en el costo final, perdón, del producto que se vende, ¿no? Y cambia un montón. Cuando uno lo ve en la facultad, lo ve con ejemplos de otro tipo de empresa, con otras actividades. Y bueno, y después uno cuando ya se inserta en el mundo laboral, hay que primero aprender a adaptarse, ¿no? Y segundo, tener en cuenta que lo que uno aprende en la facultad es una base y después te tenés que ir amoldando a la realidad de la compañía en la que te encuentres. Entonces, la verdad que está re bueno ver esto y cuando me hicieron esta pregunta yo decía, wow, ¿qué es lo que más rescato? Es esto, ¿no? De adaptarse, sobre todo. Ujú. Bien. Natalia, seguimos con vos. Hola, buenas tardes nuevamente. También quería agradecer la invitación. Bueno, de las chicas ya conocía a Sabrina porque cursé varias materias con ella, así que igual un saludo. Eh, Coincido con las chicas que el mundo laboral es muy dinámico, a diferencia obviamente de la facultad, también es muy competitivo. Por eso aconsejaría a cualquier estudiante que, al menos mientras esté en último año de la facultad, empiece a hacer pasantías, que aprovechen los programas de jóvenes profesionales, porque lo más difícil creo que es insertarse y una vez que ya entraste en el mercado laboral, el resto es experiencia que uno va sumando y vas ganando contactos, mismo después te empiezan a llamar de otros lados. Pero sí, uno en la facultad es teoría, también un poco de práctica, pero es una introducción, digamos. Si pienso ahora desde el año que me recibí, que fue hace ya 6 años, hasta ahora, realmente muchísimas cosas cambiaron, la teoría también va cambiando todo el tiempo, evoluciona, todo esto de la IA, por ejemplo, que hablaban los chicos en la anterior charla, cuando nos recibimos, estudiamos, no existía y hoy en día ya está dentro de, no sé, las empresas en las que trabajamos y demás, y bueno, esas cosas uno no las aprendió en la facultad, por eso creo que igual, estando ya profesionalmente uno desarrollándose, sigue aprendiendo constantemente. Y creo que lo importante también es eso, creo que es más actitudinal, digamos, si tuviese que poner un porcentaje, porque la teoría, sobre todo carreras como la que estudié yo, que es administración, la aprendés, son cosas que todo el tiempo, o sea, que lees, lo entendés y lo aprendés, pero después hay un porcentaje actitudinal sobre todo, que bueno, eso lo tiene que desarrollar uno también como persona, y creo que eso es lo que marca un diferencial en los lugares donde uno trabaja, ¿no? Para poder seguir aportando, para ser bien evaluado y para poder seguir progresando, ¿no? Creo que uno nunca deja de aprender y bueno, para eso hay que tener ganas y motivación sobre todo, que creo que eso es lo más importante en el trabajo de estar, buscar la motivación, ¿no? En lo que uno hace y todos los días, porque es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. Bien, bueno, las invito ahora, nos contaron un poco cómo fue esto del cambio entre lo que fue ser estudiante a pasar a la vida, al mundo laboral, ¿no? Y las distancias o los encuentros, pero si ustedes pudieran observar que adquirieron ciertas competencias, pueden ser habilidades o conocimientos, o esto que decía recién Natalia en cuanto a las actitudes que hoy ven que les han permitido crecer y que eso fue generándoles cambios en su mundo laboral, porque si hay algo que tienen en común las cuatro es que empezaron en un puesto y fueron creciendo en su vida laboral, tuvieron desafíos que los afrontaron. Así que si les pueden contar brevemente cada una, no sé quién quiere empezar, si no yo ahora las nombro, esto de qué competencias ustedes ven que tuvieron, que las fueron adquiriendo como profesionales y que les permitieron esto de crecer, ¿no? ¿Qué cambios se les dieron en su vida profesional? No sé si querés empezar, Flor, vos, que te tengo ahí. Bueno, bueno, en mi caso, yo, como mencionaste al principio, me recibí hace poquito, me recibí en diciembre. Cuando yo arranqué como pasante en junio del 2024, particularmente yo estoy en contrataciones en Pan American. Cuando ingresé a la pasantía,
era una pasantía muy acompañada, con eh, más bien trabajo administrativo, no tanto por ahí. En contrataciones tenemos como dos grandes globos, por así decirlo, una parte que es más administrativa y otra parte que es más del contacto persona a persona, si le queremos poner, de tanto hablar con el cliente externo, digamos, o con los proveedores, o con los clientes internos, que son los usuarios, particularmente para nosotros. Em, bueno, cuando yo ingresé a la pasantía, arranqué más con lo administrativo y con lo que es el análisis, que nosotros hacemos mucho análisis económico. em, y después, bueno, con el tiempo, la pasantía fue avanzando, cada vez análisis económicos más complejos. eh, También mucha creación de reportes por ahí para diferentes gerencias. Y una vez que, bueno, me toman, que ya también más o menos fue al mismo tiempo de que yo me recibo, empieza como una nueva etapa de lo que fue mi experiencia en la que me tenía que ya relacionar más con gente, ¿no? Aparte de lo que ya venía haciendo en la pasantía, pasó a ser tener más responsabilidades para mí, en la que ya, bueno, me dieron contratos, me dieron diferentes tareas que antes como pasante capaz no tenía o tenía y eran chiquititas, eran muy acompañadas. Eh, por suerte todo el traspaso de pasante allá, digamos, estar efectiva fue acompañado por el equipo de trabajo. Y fue una transición, la verdad, súper eh, amena, por así decirlo. Y nada, al día de hoy siento que me dan las cosas y yo las puedo resolver, que quizás cuando había arrancado como a trabajar las 9 horas, no me pasaba por una cuestión de que sentía que por ahí estaba como chiquita. Ujú. Venía muy con el rol de pasante, así que bueno, eso fue para mí la transición. Bien, bien. Y hablabas también de un cambio de empezar como a hacer cuestiones que tienen que ver con la negociación también, que fuiste como aprendiendo y vinculándote también con otras personas externas. Sí, sí, en nuestro puesto, por lo general, casi todos los días tenemos que estar relacionándonos con proveedores, y eso, bueno, fue algo que tuve y que pude adquirir una vez que ya estaba recibida. Bien. Y Belén, vos también tuviste cambios en tu vida laboral, no sé si querés contar un poco de esto. Bien, sí, bueno, yo como comenté hace un ratito, yo empecé en el área de pago proveedores y ahí era mucha la comunicación con el externo, con el proveedor. Luego de un año y medio trabajando en pago proveedores, pasé al área de costos. Y no solo cambié de área, sino también me cambié de ciudad. Yo comencé trabajando en Comodoro Rivadavia, en la planta, y ahora me encuentro trabajando en las oficinas de Puerto Madero, donde se encuentra la administración central de la empresa. Cuando me cambié al área de costos, la comunicación no era tanto con el afuera, porque nosotros sinceramente no tenemos comunicación con el afuera, sino entre áreas. Fui desarrollando competencias que tienen más que ver con habilidades interprofesionales, si se quiere. Es tratar de traducir muchas veces lo que pasa en la contabilidad a otras áreas donde intervienen otro tipo de profesionales. Nosotros que estamos en contacto continuo con las dos plantas, tenemos que saber todo lo que pasa en la fábrica y cómo eso se traduce a la contabilidad. Hemos tenido videollamadas con gente de allá, o incluso cuando viajamos una vez al año para el sur, cuando nos muestran, mira, compramos esto que lo vamos a aplicar en el proceso productivo de esta manera y demás. Y la verdad que vas ganando práctica y experiencia en eso, de cómo traducir determinadas cuestiones que pasan en la realidad, en el área productiva, que no es nuestro fuerte. A veces les pedimos disculpas a los ingenieros y les decimos, che, mira, capaz te estoy preguntando una cosa muy básica, pero a nosotros
nos manejamos de otra forma, con otro léxico. Entonces está re bueno esto de cómo traducir, digamos, cuestiones contables en un lenguaje más claro para que todos nos puedan entender. Entonces al principio fue como que aprendí, digamos, a traducir eso a los proveedores, que era con los que tenía contacto antes, y luego al pasarme a costos ya fue otro el tipo de traducción, ya yo trabajo en un equipo donde somos todos profesionales en ciencias económicas, entonces entre nosotros hablamos el mismo idioma, pero después el hecho de hablar con otras áreas es como, bueno, a ver, ¿cómo lo paso a tierra para que podamos hablar más o menos en el mismo idioma? Y ahí hoy miro para atrás y veo que yo empecé hace 2 años acá en Costos y al principio era como decía recién Flor, te sentís chiquita, y te hace una pregunta y decís, ¿qué respondo? Y después vas adquiriendo con el paso del tiempo. Como yo empecé en Comodoro, lo que a mí me favorecía era que yo conocía personalmente a las personas y después desde otro puesto seguía comunicándome con ellos, pero ya desde otra comunicación. Digamos, bueno, necesito que me cuentes qué pasó en tal máquina o qué pasó en el proceso productivo tal día o cómo podemos traducir esto a la contabilidad. Y por ahí o sea, es muy importante la comunicación porque a veces las otras personas se sienten como, ¿qué quiere? ¿Qué me viene a preguntar? Entonces está bueno que más allá de todo lo que uno aprende de la parte técnica, si se quiere, cómo poder traducirlo en un lenguaje mucho más claro para que todos puedan entender. Ujú. Bien, esa es una habilidad que adquiriste y también contabas que el haber empezado en Comodoro, vos pudiste ver como todo el ciclo productivo, Claro, trabajando en lo operativo y ahora en tu cambio ves la organización desde lo global en esto de tener sí, que traducir en costos, armar prebalances. ¿Querés contarles un poco en relación a eso? sí. Bueno, en cuanto al cambio, digamos, uno cuando está en la fábrica ve determinadas cuestiones y como yo estaba en pago proveedores era como, bueno, veía pasar camiones, veía pasar cosas. Después cuando estuve en el área de costos, como nosotros vemos todo el proceso productivo completo, Petroquímica es dueña desde la materia prima, digamos, entonces cuando nos llevan a conocer la cantera, bueno, toda la gente que trabaja allá, todo lo que es la fábrica, y después eso se traduce en números, en todo lo que uno ve en la teoría desde el prorrateo de costos y demás. Por eso también fue importante que, creo que todavía no lo había dicho, pero cuando yo ingresé a la empresa estaban buscando profesionalizar los puestos. Esto fue muy importante porque ellos buscaban cumplir determinadas competencias básicas en la persona que tenía que ocupar ese puesto. Entonces, en ese sentido, yo ingresé y bueno, si bien ingresé como analista de pagos proveedores, después fui útil, digamos, para cubrir la vacante de costos. Cuando me vine a Buenos Aires, logré entender que petroquímica no es solo cemento, que es toda una actividad que más allá de que en Buenos Aires se le da otra participación, si se quiere. Al cemento es una de las tres actividades, en cambio en el sur es la única. Entonces es como que la mirada cambia, la mirada de entender todo cambia, pero está re bueno porque te vas relacionando con otras áreas que desde allá no las conocías o sabías que existían, pero no sabías quiénes estaban. Y acá somos muchas personas, somos muchas áreas con las que interactuamos todo el tiempo y la verdad que está bueno formarse, digamos, desde una base sólida, ¿no? Tanto desde lo técnico como la capacidad de análisis, que bueno, en estos casos para mí es súper esencial para poder desempeñarse en este tipo de roles, ¿no? Perfecto, buenísimo esto que marcás de que quisieron profesionalizar el puesto. Vos me contabas que en tu área eran 7 contadores y uno que está estudiando, que Sí, hablan el mismo idioma, como dijiste, pero sí, sí, también sí, esto de vincularse con otras áreas, con otras profesiones y bajar y poder comunicarte y entenderte igual. Buenísimo claro. eso, bien, gracias. Y Sabrina, también tuviste cambios en tu trabajo. ¿Querés contarnos ahora? También tuviste hasta mudanza en tu vida profesional. ¿Querés contarle un poco de qué se trata tu trabajo y cómo fueron estos cambios vinculados con las competencias laborales y profesionales?
Dale, a mí me pasó un poco como a Belén también de Comodoro. Ingresé incluso en YPF en Comodoro con una pasantía. Anteriormente también había hecho una pasantía en Schlumberger. eh, pero bueno, inicialmente en YPF ingresé como pasante en Comodoro en el área de gestión de proveedores. También es más que nada por ahí uno va aprendiendo competencias que quizás en lo académico lo ve, todo lo que es calidad, un poco de todo lo que son análisis de contexto, FODAS, misión, visión, todos son conceptos que por ahí uno los va aprendiendo en la carrera, pero después en lo laboral directamente como pasé un poco más a interiorizarme con herramientas más concretas, que es el conocimiento de normas ISO, que si bien se ven en la carrera, pero implementarlas directamente en proveedores. Empecé a liderar todos los procesos de auditoría para distintos proveedores que tiene YPF, tanto en el sur como en distintas provincias, lo que te permite viajar, conocer distintos servicios o productos desde el inicio de la producción hasta que se está implementando ese servicio en operaciones. Eh, Después desde ahí, desde proveedores, pasé todo un proceso de mudanza a Buenos Aires, también a Puerto Madero, a la torre central que tiene YPF, donde está su administración principal. Y bueno, fue una decisión bastante difícil, quizás por ahí es un paso que hay que animarse a darlo, obviamente desde la incertidumbre total, porque salís de tu zona de confort, pero creo que eso también abre muchas puertas y te abre nuevos desafíos para ir conociendo otras competencias, ir aprendiendo en ese camino. Eh, Mientras, bueno, me mudé a Buenos Aires, yo estoy actualmente en La Plata. También cambié de área, en ese momento pasé a interiorizarme un poco más con todo lo que es el negocio de litio y ser un referente central para todo lo que es la expansión de ese negocio dentro de YPF, no así con todo lo que era el negocio en sí de litio, empecé a incursionar otras áreas como todo lo que son nuevos negocios que por ahí nunca imaginé, siendo un profesional en ciencias económicas, empezar a conocer negocios como el biometano, el hidrógeno, captura de carbono, que son cosas que por ahí en la práctica o en lo académico uno no lo tiene en la cabeza, ni siquiera registrado. Eh, pero es también poner esto a discusión, ¿no? De que no necesariamente el contador va a estar siempre en un estudio contable, haciendo un estado contable, sino que también puede formar parte de otras industrias, de la minería, del oil and gas, de distintos sectores, porque se necesitan, no sé, justamente en uno de estos, por eso es que llegué a liderar la parte de nuevos mercados, eh, haciendo análisis de proyectos muchas veces tuvimos que evaluar la viabilidad económica, considerando distintos escenarios, que eso es algo que se aprende en lo académico y que aparecen esas herramientas que uno va teniendo en la carrera, pero cuando lo pone en la práctica toma otra dimensión todo. También lo mismo con temas societarios, que nada, cuando se constituye una sociedad, como YPF Litio, por ejemplo, poder practicarlo o poder entender cómo es una asamblea, cómo se gestionan las decisiones y todo eso también fui teniendo a medida que me fui metiendo en estos nuevos segmentos de mercado. Y actualmente, bueno, como yo vivo en La Plata, estoy también transitando un proceso de cambio a todo lo que es más que nada el mercado de downstream dentro de Refinería La Plata. Entonces, nada, yo creo que la universidad más que eh, también nos da herramientas, nos entrena en una forma de pensar que después va a impactar directamente en esos resultados, en las decisiones, con la eficiencia y que podamos hacer entregables que te generen valor. Creo que ese fue un poco más mi recorrido y las competencias que aprendí en esta trayectoria, tanto académica que impactan directamente en una operación. Perfecto, porque como decía Belén, pasaste del área de proveedores, después a la parte societaria, después a liderar mercados y como decían ustedes, la universidad les va dando bases y después todas las competencias que ustedes tienen les permite ir ampliando sus conocimientos y logrando desarrollarse más y crecer, ¿no? Y atravesar todos estos desafíos que en el mundo laboral no es solamente el trabajo técnico, como dijeron, sino también esto de tener que mudarme, conocer, intercambiar con otras personas.
involucra a muchos más, así que buenísimo. Y en esto, Natalia, también te sumamos a vos para que nos cuentes, vos trabajás en Exxon Móvil, con respecto a tus cambios, tus competencias en el ámbito laboral, ¿qué te gustaría contarnos? Sí, al arrancar, bueno, cuando yo arranqué, que hice una pasantía en Comodoro, que gracias a la facultad pude entrar en el mundo laboral, digamos, que fue en Halliburton. Bueno, ahí uno empieza a aprender las cosas básicas que uno no sabe, como redactar un mail, cómo comunicarse, que son cosas que ahora uno ya las hace, inclusive a veces con ayuda de la IA, no voy a mentir, pero en ese momento uno, nada, está aprendiendo de cero todo eso. Y bueno, ya en Exxon, en mi primer puesto, otras competencias que fui adquiriendo, que en la facultad también uno aprende de la teoría, pero bueno, en la práctica hay menos margen de error, obviamente, es en vivo, con personas reales, conflictos reales y también consecuencias reales, ¿no? Entonces se suma a lo que yo decía antes también, bueno, lo actitudinal de no frustrarse, muchas veces las cosas no salen como uno espera, pero bueno, uno va aprendiendo y por suerte en la empresa en la que estoy tienen conciencia de eso y bueno, y educan también. Más que nada, lo primero que fui aprendiendo fue habilidades de negociación. Cuando en mi primer puesto tenía negociación con proveedores y al mismo tiempo también tenía que negociar con clientes internos, digamos, personas que trabajan dentro de la misma empresa, con el plus de que nosotros trabajamos para clientes internos y proveedores también de afuera, o sea que en otro idioma, que eso también es otro desafío que también uno lo aprende en la teoría, pero bueno, en la práctica hablarlo todo el tiempo es otra complejidad que uno va practicando y va mejorando también con eso. Aparte de negociaciones, bueno, también me sirvió mucho a la base de la facultad de lo que es derecho, que tenemos bastantes materias de derecho, por lo menos en administración, que fue la carrera que yo estudié, y bueno, al ser administradora de contratos también tenía que revisar muchos contratos legales, obviamente que después tenía que hablar con un abogado que es el experto en esa materia, pero bueno, son nociones que uno adquiere en la facultad por lo menos de teoría y que sirven mucho después en el campo laboral, que se va dando cuenta a medida que te vas encontrando con esas cosas en tu día a día en el trabajo. Y después ya en este segundo puesto, aparte de negociación, de comunicación tanto oral como escrita, sumé otro tipo de competencias porque está más orientado a finanzas, es otro sector totalmente diferente dentro de la empresa, inclusive está en otro edificio. Hace poco también tuve la suerte por este puesto que también creo que Sabri o una de las chicas comentaba que hacemos también análisis o sea, de presupuestos, pero también de forecast, digamos, a futuro, cómo esas cosas pueden variar, de armar distintos escenarios, que bueno, son cosas que uno ve en la teoría y después las aplica en el trabajo. Y tuve la suerte de poder trabajar hace poco en Houston, en vivo, con los managers de allá, muchos managers que también son ejecutivos. Entonces, bueno, uno aprovecha todo lo que fue aprendiendo en los primeros años de comunicación para ya sí tener otro tipo de interacción con personas que toman decisiones y estuvo bueno porque uno es parte también de esa toma de decisiones y te dejan bastante interactuar, dar tu opinión, ves el impacto que tienen esas decisiones en la empresa y es un impacto global, digamos, porque damos soporte a operaciones que tienen ellos en todo el mundo, desde África, Oceanía, Norteamérica, Europa. Entonces es bastante grande el trabajo que en cuanto a scope, digamos, tengo ahora comparado cuando arranqué. Claro. Em, pero bueno, más que nada, sí, y competencias, obviamente que uno después aprendes también cosas que quizás en la facultad no ves, pero por un tema de que son cosas que van evolucionando, apareciendo con el tiempo, no sé, Power BI o Excel, quizás usas lo básico y después esas cosas que seguís aprendiendo que también son súper importantes. Y aconsejo a cualquiera que tenga un tiempo libre que se interiorice también con esas cosas, porque son súper útiles y probablemente son requisitos hoy en día básicos ya para cualquier tipo de trabajo, que bueno, esas cosas igual uno las aprende. Depende de qué sistema use cada empresa. Si trabajas de manera en relación de dependencia, también son cosas, competencias nuevas que vas aprendiendo y que todo el tiempo cambian y cada vez agregan más herramientas. Bueno, ahora con todo esto de la IA también te hacen estudiar, hacer cursos para saber cómo usarlas de manera adecuada. Eh, o sea que todo el tiempo uno está adquiriendo, digamos, cosas nuevas después de la universidad. Claro, seguís estudiando y te seguís formando. No acaba ahí con el No título. acaba nunca.
Ser profesional implica siempre actualizarse. Y por ahí, bueno, relacionado con esto que decía Natalia, pero un poco lo que me había contado Flor, para volver a dar una ronda más, creo que nos da el tiempo. em, Vos, Flor, me contabas que habían algunas habilidades que en el momento cuando transitabas la carrera por ahí no le veías tanta utilidad o lo veías como algo más complejo y sin embargo te diste cuenta que te desarrolló habilidades favorables en tu ámbito de trabajo actual que te ayudan a destacar. Así que me gustaría por ahí que ustedes compartan tanto experiencias positivas o como si ven también algún aspecto que por ahí falta a la institución para formarlos y ayudarlos. Natalia recién decía esto de la inteligencia artificial, que es algo que las organizaciones están demandando. Flor, ¿nos querés contar vos esto que te pasó en tu trabajo, que decís, bueno, adquirí esto en la facultad y me doy cuenta que me permite destacar? Les recomiendo a los chicos que lo tomen, más que nada como mensaje para los estudiantes, que ustedes puedan aportarnos. Bueno, a mí me pasó que yo cuando arranco la carrera, 2020, 3 meses ni Pandemia, siquiera, o sea, 3 meses del recordemos. año, sí, fueron 3 semanas, con suerte que fui a la uni y no entendía nada, no conocía a nadie, porque yo no soy acá de Comodoro, así que no sabía cómo funcionaba la universidad, pandemia, encerrados, a mí nadie me explicó cómo funcionaba un final, menos un final oral. Claro, Había muchos rumores en ese momento de que, bueno, de que los profes no estaban muy contentos con los finales virtuales. Entonces yo estaba re asustada y yo decía, ay, ¿por qué es sufrimiento ir a cursar y encima después rendir un final oral? Yo decía, ¿de qué me va a servir esto? Y bueno, lo terminé viendo. A la larga, bueno, cuando me toman, que ya me empiezan a dar mis contratos y yo tengo que empezar a hacer cosas, digamos, a buscar yo por ahí aprobaciones. En nuestro caso, dependiendo el monto de autorización, tenemos que ir a un comité en donde bueno, está conformado por diferentes gerentes y vicepresidentes de la empresa. em, y bueno, ahí fue que sentí esta habilidad, digamos, que con el tiempo terminás adquiriendo, porque rendís una vez, rendís 2 veces, rendís 3 veces. Y vos capaz no te das cuenta en el momento porque estás nervioso, porque tenés que ir a rendir, porque el profe, porque esto, porque el otro. Y el día que fui al comité, era como, bueno, estoy natural. sentada acá con personas como si estuviese en un final oral de la uni. Y Ujú. era sentarse y hablar. Y yo dije, ¿quién se va a dar cuenta de esto? Y sí, se dan cuenta. Y también creo que es algo de que nos diferencia y nos da un plus frente a por ahí los chicos que vienen de otras universidades mucho más conocidas, por ahí de Buenos Aires, eh, que ellos no tienen capaz esta facilidad para expresarse en esos momentos. Que nosotros capaz ya lo traemos recontra entrenado y recontra sufrido igual de todos los años de la uni. Bien, buenísimo. Esa habilidad me pareció una anécdota linda para transmitirla a los estudiantes y también porque para la facultad es algo satisfactorio. ¿Y algo, algún aspecto o algo que veas que por ahí se necesita en cuanto a la formación que hayas notado? Sí, por ahí, bueno, en nuestro caso hacemos muchísimos análisis económicos, creo que todas las chicas lo remarcaron. Eh, no sé si ir tanto como hasta el Power BI, viste, que es como ya lo último y lo más avanzado, pero sí algo básico como usar, no sé, tablas en Excel, tablas dinámicas en Excel Hola. para mí sería algo muy bueno de que lo implementen, incluso ya en algún momento, en alguna evolución se lo he comentado a Rosana y demás, Está por ahí pero eso. como algo, sí, como algo como en primer año creo que tenemos una parte donde vemos Excel, es algo Procesamiento de datos. bastante básico que sí, que se puede aprender rápidamente y creo que fue lo primero que aprendí una vez que entré a la pasantía, no había pasado ni 2 semanas y ya me habían enseñado a usar tablas dinámicas. Bien,
Bien, como lo básico. Buenísimo, gracias, Flor. Sí. Belén, ¿vos qué puedes rescatar o qué les puedes transmitir? Bueno, me sumo a lo que decía Flor. Es muy importante aprender Excel. Creo que en todos lados, uses el sistema de gestión que uses, el acompañamiento o el complemento a eso es Excel. Aprender tablas dinámicas, aprender fórmulas, es el manejo de todos los días. Yo llego a mi trabajo y siempre tengo 5 Excel abiertos, más el sistema de gestión, más Power BI, que hoy en día nosotros, acá al menos en la empresa, nosotros estamos aprendiendo a armar nuestros propios tableros. O sea, son herramientas que, si bien uno ve una base, tal vez en el secundario, un poco en la facultad, hay que seguir trabajándolas porque generalmente las usás continuamente. Entonces está bueno aprender, incluso a nosotros nos capacitan, nos dan, según el nivel de Excel que tenemos, nos dan capacitaciones y a otros les dan inglés y así. O sea, está bueno seguir, más allá de que uno se recibe, tiene el título y demás, seguir incorporando conocimiento, porque el conocimiento no ocupa espacio, así que también los incentivo a que, primero, creo que lo más prioritario sería aprender Excel, después si se Ujú. puede seguir avanzando con esto de Power BI o ir aprendiendo las nuevas tecnologías, porque tenemos que ir ayornándonos a la realidad en la que vivimos como la IA, pero sí, básicamente Excel y si se puede, Power BI. Me acuerdo que lo que más recalcábamos en impuestos era que nos enseñen a usar, bueno, cuando yo cursaba era FIP, ahora ya es ARCA, que nos enseñen a usar la página y capaz después no trabajás en un estudio contable o capaz después no tenés contacto en el área impositiva, pero también está bueno por motus propio decir, bueno, si yo quiero aprender algo, busco un curso o le pregunto a los profes dónde puedo estudiar. Yo me acuerdo que estando en Comodoro me interesaba por el sistema de Tango Gestión, entonces hice un curso. Después cuando entré a Petroquímica resulta que no usaba Tango Gestión, pero Ujú. aprendí a usar el sistema de gestión que se usa, o sea, básicamente todos tienen más o menos la misma lógica, pero Excel y Power BI en todos lados se los ve siempre, así que Como les unos recomendaría eso. Bien, bien, buenísimo. ¿Y algo que sientas que te haya ayudado como a destacar, algo más que quieras agregar? Si no pasamos. Esto, rescato lo que decía Flor, nosotros tenemos al menos en nuestra carrera, rendimos todos los finales orales, hasta matemática, hasta lógica, que vos decís cómo lo rindo oral, y creo que se nota muchísimo cuando uno tiene contacto con compañeros o con colegas incluso de otras facultades, de otros lugares. Por ahí acá en Buenos Aires las facultades son mucho más, con mucho más alumnos, con mucha más gente, entonces se hace difícil tomar Claro. 1.200 exámenes orales, pero nosotros sí creo que salimos con una muy buena base en la oralidad, sabemos comunicarnos y no sé cómo hiciste, Flor, para cursar virtual, pero yo empecé presencial y me recostó adaptarme a la virtualidad. Ahí pude ayornarme a esa realidad, rendir finales a través de la compu, yo extrañaba ir a la facultad y demás, y uno creo que también va aprendiendo a adaptarse. Te adaptas en la facultad, te adaptas en el trabajo y está bueno esto, porque te das cuenta de que la facultad no solo te enseña determinadas cuestiones teóricas de la carrera que estás estudiando, sino que te brinda muchas más herramientas. A mí en lo personal me ayudó mucho a trabajar en equipo. Desde el día uno en la facultad te hacen hacer grupo y vos mirás alrededor. A mí me pasa que yo no soy de Comodoro, soy de Río Mayo, de un pueblo que está al sudoeste de Chubut y no conocía a nadie. Y generalmente en primer año están los grupitos que vienen en el secundario, vos mirás a tu alrededor y te decís, bueno, terminás haciendo grupo con gente de otros lugares y la verdad que está bueno porque vas conociendo más, más personas, vas conociendo, también encontrando la forma de comunicarte y hoy en día trabajo en equipo es lo que hago siempre en mi equipo. Pasa algo, bueno, hacemos una reunión o lo que veíamos por ahí en la administración, hacemos una lluvia de ideas y vemos cómo resolver esto. Y la verdad que uno se lleva muchas habilidades aparte de la teoría de la facultad y está bueno. Bien, y además como vos decías, esto que rescatabas hoy del trabajo de que
interdisciplinario, de hablar el idioma también de los otros o bajar a lo Sí, llano, esto de dar orales en matemática, en lógica, que tienen tanta terminología Sí, 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 diferente, por ahí no va a ser que después hables de lógica o de matemática, pero sí que te ayuda a, a desarrollar esa habilidad oral, ¿no? De comunicación, así que buenísimo. tal cual, Sí. tal cual. Bien, Sabrina, con respecto a esto que vienen hablando las chicas, vos, ¿qué Y aspecto yo positivo o coincido, negativo? coincido en todo lo que dicen las chicas. Es algo que por ahí, eh, tanto desde, bueno, ahora de la inteligencia artificial, las herramientas más duras como Excel, Power BI, por ahí todo esto sí es necesario, pero sí es hacer más hincapié en cuestiones más blandas de comunicación, trabajo más interdisciplinario, esto de poder pararse al frente y dar una exposición, dar una explicación, es algo que por ahí en las compañías se valora muchísimo y no todo el mundo tiene esta capacidad que nosotros la vamos adquiriendo en los 5 años de carrera. Y creo que es algo que hay que resaltar y que es importante a la hora de salir a la búsqueda laboral. También de que más allá de estas actividades duras y blandas, yo creo que hago hincapié siempre en esto, ¿no? De que muchas de de las habilidades más importantes las vamos construyendo a medida que vamos aceptando desafíos. Entonces, como que siempre invito a eso, a aceptar desafíos, a salir de esa zona de confort y creo que ahí es donde se genera un mayor aprendizaje y la captura de más habilidades constantemente. Te desafías a seguir aprendiendo. Pero sí, coincido con todo lo que comentan las chicas. Buenísimo. Nati, vos, que también querías dar recomendaciones a los chicos de cosas que te fueron pasando, algo que quieras agregar. Mi, sí, mi principal recomendación para cualquier estudiante sería que aprenda inglés, primero y principal, porque la Ujú, verdad es que yo sé que muchas personas quizás piensan más en, bueno, me voy a quedar en mi ciudad a trabajar en algo más local y sé que muchas empresas de ese tipo, por ejemplo en Comodoro Petroleras, que son más locales, no es algo que te exigen, pero realmente te abren muchas puertas. Creo que ya lo que estoy viendo, por lo menos en un mercado más amplio de industrias distintas, es un requisito que hoy en día es básico, o sea, ya asumen como un mínimo requisito excluyente que sepas inglés y si sabes inclusive otro idioma, mejor. ujú. Yo creo que eso es algo que recomiendo porque conozco mucha gente que es muy buena en lo que hace, muy brillante, que le ha ido muy bien, pero muchas veces por este motivo ha perdido muchas oportunidades. Y también te da la posibilidad no solo de trabajar presencial en un lugar, sino muchas veces si hay desempleo en tu zona o demás, de conseguir algún trabajo remoto. Mientras tanto, siento que es algo que hoy en día sí o sí todos los chicos deberían estudiar, aprender y entrenarse en eso. Y después lo que creo que está buenísimo de la facultad es la posibilidad de hacer pasantías. Creo que eso es algo que se tiene que seguir fomentando porque para mí lo más difícil es la inserción en el mercado laboral. Y está buenísimo que, no digo que la mitad de carrera, porque muchas veces es algo que lleva tiempo, que quizás quita el foco de la carrera, pero mi recomendación es hagan la carrera lo más rápido posible. Yo más recortaría la carrera 4 años. Y en el último año, aunque sea, busquen una pasantía de lo que sea, no importa si es algo yo empecé con algo muy administrativo quizás, pero de todo se aprende y eso me ayudó para encontrar mi primer trabajo ya así como profesional y seguir creciendo. Pero es algo que pueden hacer caso o no a esos consejos, pero yo les aseguro que eso les va a abrir muchísimas puertas y va a hacer que les resulte más fácil la inserción laboral. Perfecto, perfecto. Es buenísimo. La verdad que todas creo que reflejan, o por lo menos es la idea, de esto de que no hay un formato de contador único, sino que uno puede ampliar sus horizontes, que no solamente está en el lugar donde están estudiando, sino que uno se puede movilizar a otras ciudades, trabajar con otros y que la universidad es una base, como dijeron ustedes, que es una construcción sólida, pero que después va a lo actitudinal, todas las habilidades y los desafíos que ustedes quieran enfrentar. No sé, Vanina, si les querés hacer alguna pregunta a las chicas o... Bueno, antes que nada, creo que lo han remarcado bien el tema de
la oralidad y las ventajas que le da esto de rendir los exámenes finales. Ninguna de las cuatro tiene problemas de oralidad para nada. Eso se evidencia. Y una pregunta que me gustaría hacerle a las cuatro es si pudieran identificar un error en el trabajo que les haya enseñado y que ustedes puedan decir, ah, mira, esto me enseñó a partir de, no sé, una metida de pata o un error, ¿qué aprendieron? Si les ha pasado. No sé, Sabri, ¿querés empezar? Las tengo así en orden. Por ahí va, no sé, todo como que todo tiene una solución, si bien, ¿no? Por ahí más que nada es, no sé, la gente siempre es muy minuciosa en números, entonces como estar atento a un momento de hacer una presentación en los números concretos. Después son errores quizás más que nada en sistemas que se pueden corregir, que decís, uy, mandé esto sin querer y nada, se puede corregir, o un mail sin el adjunto, cosas típicas, pero no más que eso, pero no me ha pasado algo grave, creo, así que Bien, más que esos detalles, pero nada, son sistemas que se pueden ajustar, editar, modificar, que no tengan miedo. bien. Nati, Bueno, errores, miles. Creo que a veces uno porque está apurado más, a mí me gusta hacer aparte las cosas lo más rápido posible, pero muchas veces me ha pasado que quizás no chequeé algo bien y quizás hacer un número que cambiaba un poco, pero muchas veces más si es a managers o personas que les gusta la precisión, se quedan con ese número hasta el final. Entonces muchas veces es no ser tan ansioso, rechequear las cosas quizás o decir, mira, no te lo puedo entregar en esta hora, te lo entrego en las siguientes horas. Pero quizás a veces es más fácil decir no llego, lo reviso bien después o otra cosa que explicar o tener que salir a dar explicaciones de no, me equivoqué por esto. Terminás perdiendo más tiempo al final por tener que quizás setearle una reunión a esa persona, explicarle, que por tomarte un poco más de tiempo para revisar las cosas. Creo que eso es lo que más me ha pasado a mí, por lo menos. Pero bueno, igual lo importante siempre es admitir el error y confesarlo en lugar de intentar ocultar, porque eso es lo que te va a traer problemas, digamos. Si te equivocás y lo admitís y nada, y explicás el por qué, no va a pasar nada, te van a entender. Creo que eso es lo importante. bien. Vale. Controlar la ansiedad. Me pasa también. Sí. Sí, Bueno, totalmente. para agregarle a lo que dice Natalia, bueno, a mí también me pasa particularmente de que es terminar todo lo antes posible y cuando estaba en la pasantía, de hecho, me han pedido reportes grandes con muchos datos y yo por intentar entregarlo rápido, viste, como que no terminas de chequear todo. Pero creo que igual lo importante es entender de que del otro lado, la persona que recibe igual es una persona y sabe de que nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar, hasta capaz ellos se pueden equivocar en algún momento y que no va a morir nadie por equivocarse alguna vez. Que por ahí, viste, cuando recién estás arrancando es como, no, vamos a morir y no, vamos a Sí, sobrevivir. tal cual. Tal cual. Sí, bueno, Belén. y por último, sumarme a lo que dicen las chicas. A ver, errores cometemos todos. Yo tampoco recuerdo haber cometido algo así como re grave, pero muchas veces nos gana la ansiedad y me pidieron esto, quiero entregarlo, quiero enviar el mail sin adjunto 1 millón de veces. O sea, qué importante es parar 2 segundos, revisar lo que estoy mandando, controlar qué puedo perder. 5 minutos más, o sea, pero estar seguro de lo que estoy mandando, porque muchas veces, como decía también Nati, esta información se la pasamos a gerentes o personas que tienen que tomar decisiones con los números que mandamos y es como un error, una coma desfasada para cualquier lado puede llevar a confusiones, pero también, como dijo Sabri, por ejemplo, a nosotros nos pasa de que en la contabilidad todo tiene corrección, todo se puede corregir. Bueno, metiste un asiento de más, bueno, cargas la contrapartida. O sea, nada es tan grave como para decir, bueno, vamos a morir. Al principio, cuando sos nuevo, cuando sos junior, a veces te da miedo equivocarte y nada, o sea, te vas a equivocar 1000 veces. Lo importante es, y rescato esto que decían a ti, admitir el error, decirle, es muy importante tener un buen acompañamiento, ya sea de los seniors o de tu jefe, del líder que esté a cargo, decir, mira, me equivoqué, ¿cómo lo podemos enmendar?
pero todo tiene solución, o sea, lo único que no tiene solución es la muerte, básicamente. El resto todo se puede corregir, todo se puede revisar y todo puede enviarse un poquito más tarde, aunque parezca que no. Yo también me uno a la ansiedad. A veces es como, ay, tengo que mandar este mail, quiero mandarlo ya. O nosotros que tenemos días exactos para cerrar costos, es como, no, si tal día no está esta información, vamos a morir. No, nadie muere. Después, bueno, tendremos que poner la cara de por qué no estaban determinadas cuestiones, pero nada, de los errores se aprende. Bien, y están entrenadas en tolerar el estrés en un Sí, training. La verdad trabajo que bajo presión. Eso es. hermoso el panel. Yo creo que, no sé, salvo Vanina, si vos querés preguntar algo más o alguien quiere preguntar No, algo más, podemos ir cerrando, si te parece. totalmente, sí, sí. Bien. Muchísimas gracias a las chicas. Agradecerles a las chicas, para mí ha sido un placer porque divinas todas y re lindo ver esto, ¿no? Que han transitado como estudiantes, pasantes, que se han graduado y que su carrera laboral tiene un montón de oportunidades porque realmente se nota esto de que enfrenten, son mujeres que enfrentan los desafíos, que son profesionales en lo que hacen. Así que para mí ha sido un placer que nos acompañen hoy, les agradezco. Y no sé, Vanina, si querés comentar algo más o si alguna de No, ustedes quiere decir algo más. Eh, yo principalmente nada, agradecer porque para mí es muy especial volver a la facultad porque no hace mucho tiempo estaba sentada del otro lado, sé que hay una clase también a la que estamos dando la charla, sí. no hace mucho tiempo estaba sentada en ese lugar escuchando a profesionales contar todas las experiencias y tratándome de imaginar cómo iba a ser mi futuro profesional y bueno, y hoy estar acá, me alegra un montón poder compartir estas experiencias y espero que les sume realmente a todos y nada, muchos éxitos y que se puede, que se puede recibir, así que adelante. Vayan por Genial. esos títulos. Así que muchas gracias por la invitación. Bien, Bueno, gracias. muchísimas gracias a todas. Un placer y gracias también, Cele, por moderar el panel. Y bueno, para nosotros y para los chicos que están escuchando, sobre todo, compartir esas experiencias tan enriquecedoras y esos consejos, esos tips que seguramente tomaron nota y les van a ayudar en un futuro muy cercano. Así que muchísimas gracias a todas por participar.